Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Los ratones actores, de Pu Sonlin. Tomado del libro Las extrañas minificciones. En el mercado de la ciudad de Chang'an, antiguo nombre de la actual ciudad de Xi'an, provincia de Shanxi, había un hombre vendedor de ratones que sabían actuar. El hombre siempre cargaba una bolsa a la espalda, donde ocultaba a más de 10 ratones pequeños. Cada vez que estaba en medio de la gente, extraía una pequeña tabla de madera y se la fijaba detrás de los hombros como si fuese una tarima de actuación. Entonces se ponía a tocar un tambor y cantaba algún antiguo drama poético musical. Al sonido del canto y el redoble del tambor, los ratones salían de la bolsa con los rostros cubiertos por máscaras y vestidos con pequeños trajes. Los ratones se trepaban a la espalda del hombre y luego subían a la tarima, se erguían cual personas y danzaban. Exteriorizaban penas y alegrías, por completo unidos en el drama y con los ojos cerrados. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa, Erika, Alejandra, Andrés, Álvaro y Edwin. Hoy continuaremos con la entrevista al profesor venezolano Wilfredo Carrizales. El profesor Carrizales, como ya lo habíamos dicho en nuestro programa anterior, es poeta, narrador, fotógrafo, artista visual, traductor y un experto en temas de la cultura china. Escuchábamos al inicio del programa una minificción de Pu Sonlin, uno de los autores chinos que ha sido estudiado y traducido por el profesor Carrizales. Vale decir que varios de los textos que hemos leído en el programa anterior y los que leeremos en este fueron traducidos al español por el profesor Wilfredo Carrizales. Además, muchas de sus interpretaciones y análisis sobre temas como el del buey y el año nuevo chino han sido también reproducidos en este programa por nosotros. Escucharemos las respuestas del profesor Carrizales en voz de nuestro compañero Álvaro Tangarife. Pero vamos a entrar entonces en materia. Profesor Carrizales, háblenos de su trabajo de traducción de la obra de Pu Sonlin y, por supuesto, preséntenos a ese maravilloso personaje considerado un maestro de la brevedad en China. De la famosa colección Registro de lo Maravilloso durante conversaciones ociosas en un estudio, Liu Shan Shiji, yo he traducido para la Fundación El Perro y la Rana del Ministerio de Cultura de Venezuela los cuentos más cortos de esa obra de Pu Sonlin, con el título Extrañas minificciones. Recientemente traduje un par de relatos con el tema del buey para una breve antología para los cuadernos de cultura china de la Asociación de Estudios Chinos de Venezuela. De la compilación de Pu Sonlin poseo 3 versiones, una en un solo tomo, la otra en 2 y la tercera ilustrada con grabados y poemas del autor en 2 tomos. Hay algunas diferencias en cuanto a la cantidad de cuentos y algunas variaciones del lenguaje. Como la obra de Sonlin está escrita en lengua literaria, con el aditivo del estilo intrincado del autor, ante el traductor de ella se presentan no pocos problemas de interpretación. Esto fue una de las causas por la que la obra no gozó de mucha popularidad en su época. Sonlin, 1640 a 1715, fue un talento literario, escritor de varios estilos y poeta de diversas formas, quien vivió a comienzos de la dinastía Qing, 1644 a 1911. Era oriundo del distrito Savo,
de la provincia oriental de Shendo. Después de lograr superar los exámenes oficiales de primer grado, a los 19 años de edad se dedicó más de la mitad de su vida a la enseñanza privada en su distrito. Lo que más le agradaba era recoger historias extrañas oídas de muchas personas, y luego él las pulía con su propio estilo de escritura y las convertía en relatos de espíritus de zorros, fantasmas, espectros y demonios. Aunque sus amigos le criticaron y se opusieron a que escribiera este tipo de literatura, él persistió y se enfrentó a los prejuicios sociales de su época. Yo he tenido la suerte de visitar por 2 veces la casa natal de Sonling, hoy convertida en museo, y he disfrutado de la placidez de la sencilla vivienda y su jardín con granados centenarios y asientos, y me he imaginado al escritor conversando allí acerca de hechos raros y maravillosos. El dios del lago Po-Yan, de Pu Sonlin, tomado del libro Las extrañas minificciones. Di Chanchi era el jefe de la región de Rao. Los libros taoístas del lago Po-Yan, lago de la provincia Jiangxi al suroeste de China, decían que había un templo en la ribera. Los viajeros se detenían a mirarlo detalladamente. Dentro existía una talla en madera del funcionario Ding Pu, quien murió para salvaguardar su integridad moral. El dios de la familia Di no se había colocado allí. Di Chanchi dijo: «El antepasado de mi familia debe instalarse en ese lugar». Entonces, así se hizo. Di y sus familiares abordaron un barco. Un gran viento rompió las velas e inclinó el mástil. La familia comenzó a llorar con aflicción. De pronto, un pequeño barco vino hendiendo las olas. Se acercó al barco del funcionario y apresuradamente tiró de Di para que subiera. Toda su familia subió también. Sus sirvientes, al observar con atención, se extrañaron al no descubrir al dios de la familia. Poco tiempo después, las olas se calmaron y el barco pequeño desapareció sin dejar rastro. El escritor Pu Sonlin nació en la provincia de Shantung, una región de larga tradición literaria y cultural, patria, entre otros famosos, de Confucio y Sun Tzu. Durante más de 10 años se dedicó a escribir su mundialmente famosa colección de cuentos cortos, Registro de lo extraño, durante conversaciones ociosas en un estudio. Al término del prefacio escrito en 1679 por Pu Sonlin para su obra, el autor manifestó: «Yo soy como el ave que escapa del frío invernal y no consigue refugio en ningún árbol, como el insecto otoñal que entona su pena a la luna y persigue el calor en la vecindad del establo. ¿Acaso los únicos que me entiendan sean los fantasmas que me rodean entre las sombras del bosque?» En estas ficciones mínimas de Pu Sonlin, traducidas al español por el sinólogo venezolano Wilfredo Carrizales, el que lee, el que escudriña en las entrañas de cada nombre, de cada espacio geográfico, en cada situación, se ve involucrado y hasta se siente protagonista de las eventualidades reveladas a través de cada trozo que ocupa el espacio de una inteligencia antiquísima y rica en tradiciones orales. Una constante de los relatos de este libro, pero también de otros que hemos leído de autores de China, conforman un tejido en el que la ironía conduce a la tragedia. La muerte, por ejemplo, acude en auxilio del autor para matizar o darle más fuerza al final de la historia.
Los chinos practican este tipo de creación, toda vez que tienen en la contemplación el recurso más cercano para aproximarse a la eternidad, o a lo que creen que es la eternidad. Para muchos, en esa cultura, la eternidad no existe. Solo una raya, una línea, un límite donde comienza el vacío, la paz, el silencio, la muerte. De allí que en estos relatos nos topemos con estas alusiones o afirmaciones. La voz del autor ironiza, hasta se burla, de quienes pasan por la tragedia, pero lo hacen con un humor ingenuo, soterrado, íntimo en el sentido de que no blasfeman, aunque a veces la ironía va más allá de la blasfemia. Sus ficciones breves, nos dice Alberto Fernández, nos deja saber sobre el sufrimiento de las mujeres de mano de sus maridos, quienes se valían de matrimonios concertados para tener relación con niñas y jóvenes que podían ser hasta nietas de los esposos. Toda una cadena de crímenes que desnudan la vida política y social de su época. Por estas páginas viajan personajes y costumbres, historias de denuncias, opresiones y dolores que contenían el universo de aquel mundo lejano. Hoy, puesto a la luz por estas traducciones de Carrizales. Diccionario. Poema de Wu Cheng. Nosotros trajimos galletas. Trajimos una reluciente sierra. Trajimos clavos y muchas cosas del mundo. Nosotros vinimos en un pesado barco. El mundo escupe en lugares profundos esponjosa plata. Una y otra vez procuro apoyarme en los recuerdos. Yo recuerdo que sobre la montaña hay un diccionario. Es volteado de un lado y otro por la luz de la mañana. Me siento en un lugar donde hay flores. Todo desde aquí comienza. Mi esposa desea parir un clan para mí. Los árboles agitan los frutos del pino. Las agujas del pino susurran. Dibujan diseños en el centro del corazón. Profesor, usted también ha traducido figuras de la poesía china. Háblenos de esa experiencia, de esos autores y su impacto en China y en nuestro contexto. He traducido poesía tanto clásica como moderna y contemporánea. He vertido al español famosos poetas de la dinastía Jiang, 618 a 917, como Li Bai, Meng Haoren, Wang Wei, Du Fu, Li Ji, Bai Yu-yi, entre otros. Sus poemas en varios estilos y con diferencias en sus poéticas crearon escuela y fueron muy imitados por otros poetas contemporáneos y de épocas posteriores, incluso hasta mediados del siglo XX. Para el Fondo Editorial del Caribe de Venezuela preparé una breve antología de poemas Yuyu, que recoge poemas desde el siglo V después de Cristo hasta fines de la dinastía Qing, 1912. Traducir poesía clásica china, especialmente los poemas Yuyu, es una tarea ardua y difícil por la polisemia presente en ellos, además de las alusiones, juegos de palabras y citas históricas. Del famoso escritor y poeta Lu Xun, 1881 a 1936, traduje todos los poemas que recogen sus obras. Su estilo y escritura son más asequibles a los lectores medianamente cultos, pero su poesía está muy matizada de ideología revolucionaria. En 1988, la Revista Nacional de Cultura de Venezuela publicó una sucinta antología de poetas pertenecientes al llamado grupo de los poetas oscuros. Allí están, entre otros, Chi Yu Chang, Meng Yeig, Luo Duo, Bi Ei Dao y la poetisa Su Qing, quienes irrumpieron a fines de los años 70 con una novedosa poesía
que rompió con todos los esquemas tradicionales en boga y con un lenguaje a veces recóndito y de doble sentido, con una carga oculta de cuestionamiento del sistema socialista imperante en China en aquella época. Por último, debo mencionar la antología titulada 4 poetas suicidas chinos, publicada por Ediciones Sinosargo de Chile en 2013. Son 4 poetas jóvenes, el ya mencionado Qi Yushang, Hai Xi, Ximai y Luo Yijie, que cometieron suicidio en años diferentes y cuya poesía se caracteriza por estar influida por los poetas oscuros. Su lenguaje es más asequible que el de estos últimos, aunque no dejan de usar vocablos con doble sentido y una gran carga de crítica social. Verdad. Poema de Gu Cheng. La vasija de porcelana dice: mi precio es de 1000 martillos de hierro. El martillo de hierro dice: yo he roto 100 vasijas de porcelana. El artesano dice: yo hice 1000 martillos de hierro. El gran hombre dice: yo he matado a 100 artesanos. El martillo de hierro dice: yo además golpeé hasta matarlo a un gran hombre. La vasija de porcelana dice: yo ahora empaco las cenizas de aquel gran hombre. El profesor Wilfredo Carrizales ha seleccionado y traducido numerosos textos, entre los que tradujo para el sello Sinosargo Ediciones, Chile 2013, 4 poetas suicidas chinos, que incluye obras de Ji Yusheng, quien fue un famoso poeta, ensayista, novelista y dibujante chino nacido en Beijing. Llegó a ser un prominente miembro de los Poetas Oscuros, un grupo de poetas chino surgido después de las reformas políticas y económicas de 1979. A finales de los años 70 del siglo pasado, figuró como integrante de la revista semiclandestina Today, la cual comenzó un movimiento en la poesía conocido como Menlong, que significa oscuro, nebuloso, confuso, y también luz débil de la luna. Nuestro invitado del día de hoy, el profesor Carrizales, asistió a varios recitales organizados por dicho movimiento y logró ejemplares originales de esta revista. De esos ejemplares extrajo los poemas para la antología publicada en Caracas. Estando ya en Venezuela, Carrizales se enteró de los suicidios de los 4 poetas que conforman la antología que editó Sinosargo. Ya en los años 80, Ji Yusheng se convirtió en una celebridad internacional y viajó por el mundo acompañado de su esposa Shi Ji. Luego los dos se asentaron en Auckland, Nueva Zelanda, donde Ji Yusheng enseñó idioma chino en la universidad. En 1988, la pareja compró una pequeña y destartalada casa en la isla del Golfo de Hauraki, en la costa de Auckland, y comenzaron a llevar una experiencia de pobres. En octubre de 1993, Ji Yusheng atacó a su esposa con un hacha y después él se ahorcó. Ella falleció 4 horas más tarde en un hospital. Él tenía 37 años, ella 35. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. El estudio del lenguaje cobra un valor fundamental para comprender la significación que las personas atribuyen a las prácticas culturales y a la interpretación que tienen del mundo. El campo de la lingüística es el que se ocupa del estudio científico del origen, evolución y escritura del lenguaje.
El lenguaje escrito es una de las representaciones de una lengua, y China se caracteriza por la originalidad y riqueza de la escritura, pues la forma en la que este ejercicio se desarrolla sugiere una estética singular. Tinta y pincel son artificios en la producción y reproducción de esta cultura. En China, los ideogramas constituyen los componentes más elementales de la lengua y suelen formarse por la combinación de pictogramas, es decir, caracteres que indican una idea mediante la representación gráfica. Los pictogramas no representan sonidos, sino al objeto mismo, y eran utilizados en China desde 1500 años antes de Cristo. Esta forma de representar objetos fue evolucionando para dar lugar a la representación de ideas y pensamientos. Así, se transformaron en ideogramas que actualmente son más de 20.000. Consolidar un sistema completo de escritura significó para la sociedad oriental un tamiz para la transmisión y organización de la cultura. Según María del Mar Solís, los primeros hallazgos arqueológicos que atestiguan la existencia de una escritura plenamente desarrollada está constituida por la escritura en caparazones y huesos, que se dividen en las primitivas y las pertenecientes a la dinastía Shang. Estas inscripciones, presentes en huesos de mamíferos y caparazones de tortuga, tenían un carácter adivinatorio, lo que significa que se usaban como oráculo para responder a cuestiones relacionadas con la muerte, las enfermedades, los nacimientos, el clima, las cosechas, entre otros temas que ocupaban el interés de esta sociedad. Un dato interesante es que el Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial inscribió la caligrafía china en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, según plantean algunas investigaciones dedicadas al estudio de esta lengua. Profesor Carrizales, me gustaría que nos hablara un poco sobre el ideograma. ¿Qué es? ¿Qué significa en la escritura china y cuál es el grado de su complejidad? Hoy día hay casi un consenso entre los sinólogos para llamar sinogramas a los caracteres de la escritura china. La mitología atribuye al emperador Fuxi 3000 a.C. la invención de los caracteres. Los caracteres más antiguos de que se tiene constancia científica datan del año 1254 a.C., de finales de la dinastía Shang, 1765 a 1122 a.C. Los primeros caracteres, escritos sobre fragmentos de cerámica, sobre piedras, huesos, conchas de tortuga, objetos de bronce y en el interior de vasijas utilizadas con fines rituales, fueron hechos con bastoncillos de madera, piedras puntiagudas, cuchillos de jade, estiletes de bronce y otros instrumentos. La progresiva transformación gráfica de los caracteres obedece en parte a los diferentes instrumentos utilizados para grabarlos o al empleo de nuevos soportes como tablillas de madera y bambú, la seda y posteriormente el papel. Los caracteres evolucionan en un primer momento de los pictogramas a los ideogramas, de los símbolos directos que reproducen objetos concretos a los indirectos que reflejan, a partir de aquellos, ideas abstractas, y en un segundo período de los ideogramas a los caracteres determinativos y fonéticos. La clasificación tradicional de los caracteres, formulada alrededor del año 100 después de Cristo por un erudito llamado Xu Shen, 30 a 124, en su obra titulada Explicar la escritura, comprender los caracteres, Xu Wen Ye Xi, distingue en este proceso de formación 6 órdenes o principios, los nombrados 6 principios de la escritura, Lu Shu, a saber: primero, pictogramas, Shang Xing; segundo, ideogramas, Qi Shi; tercero, compuestos semánticos, Wei Ji; cuarto, compuestos de sonido y sentido, Nayan Shao, Xin Shen; quinto, caracteres formados por interpretación sucesiva, Chen Chu; sexto, préstamos fonéticos, Cha Ya. El 4 de abril de este año 2021 se celebrará en China la festividad de la pura claridad, un día en el que se hacen ofrendas a los dioses,
a los difuntos y a los antepasados. Es un día para recordar a los muertos y hacerles regalos, y como dice el profesor Carrizales, es un día para sembrar esperanzas, pues la tierra ha vuelto a renacer después del prolongado invierno y todas las cosas se renuevan. Nuestro invitado de hoy ha traducido una variedad de poemas que se refieren a este festival. A continuación leeré uno de ellos. Banquete en casa del taoísta Mei, el día de la pura claridad. Poema de Meng Hao Ran. Acostado en el bosque melancólico, la primavera está en su esplendor. Miro la prosperidad de las cosas, abiertas con elevación. De pronto me topo con el pájaro azul mensajero. Lo invito a entrar en la casa de piñón rojo. El horno comienza a encenderse. El melocotonero mágico de veras floreció. Puedo permanecer con el rostro de niño. ¿Cómo escatimar, emborracharse con el licor liuxia? Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. El álbum Manantiales, su título, Olas del Alma. Esperándote a la orilla de la tarde en el juego de crepúsculos y arreboles, detrás del ensueño, junto al amor, fingiendo no estar para cazar mariposas, y no llegas, ángel de primavera. De mí huyen las cosas espantadas por mi soledad de piedra. Soy solo y rebelde como el viento. En mí se destrozan las horas girando inútilmente. Y no llegas, ángel de primavera. Este corazón rebota contra las paredes de la noche, desvelado y taciturno. Y mis labios buscan en el bote de basura algún beso olvidado, tuyo. La noche grita silencios más allá de la imposible realidad. Del sótano del sentimiento brotan frases de ayer y ensueños y besos y caricias. Todo un arsenal de amor. De mí huyen las cosas y hasta la propia vida se fue de mí, emigrando como las avecillas, en busca de amor y abrigo para el frío de la soledad. Y sigo esperándote a la orilla de la tarde en el juego de crepúsculos y arreboles, detrás del ensueño, junto al amor, fingiendo no estar para cazar mariposas, y no llegas, ángel de primavera. Derechos reservados, Jorge Hoyos. Escuchábamos un poema enviado por uno de nuestros oyentes. Los invitamos a ustedes también para que nos envíen sus textos de máximo 1 minuto de duración en audio o de 200 palabras como máximo en caso de que prefieran enviarlo escrito, los cuales podrán ser leídos en nuestros próximos programas. Pueden escribirnos a nuestro correo electrónico brevísimo2020@gmail.com y visitarnos en nuestras plataformas de Facebook, YouTube e Instagram, Brevísimo 2020. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradecemos infinitamente al profesor Wilfredo Carrizales por sus conocimientos y le mandamos nuestro saludo hasta Venezuela. Agradezco a quienes me acompañaron en la mesa, a Edwin Solórzano, quien desde el estudio de voces Alas, Volamos tu imaginación, nos aportó con una serie de relatos ambientados. Pueden escuchar los trabajos de Edwin en el podcast Al Aire Crónicas, Cuentos y Relatos. También agradecemos a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo en la que nos acercaremos a las utopías y a las distopías. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.